Gracias por continuar con nosotros. En la semana vinieron un grupo que se llama Los 300 de la ANDA, Fernando Larrañaga y Alejandra Peniche, comentándonos acerca de circunstancias y situaciones que están pasando en la ANDA. Se puntualizaron varias cosas, se puntualizó desvío de recursos tal cual, se puntualizó ausentismo de los directivos, se puntualizó también el hecho de que hay carencias y cambios en la ANDA sin que hubiera un consenso. Prácticamente se habló también de violencia, de acoso sexual. Nos pidieron réplica a los dirigentes de la ANDA, por eso nos acompaña Jesús y Marisa, justamente para hablar de esto. ¿Qué está pasando en la ANDA? ¿Por qué todos estos comentarios? Bienvenidos. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Gracias por la invitación. Hombre, es su casa. De verdad, muchas gracias. Más que el derecho a réplica, es un gusto estar acá. Hombre. Desde principio, porque, bueno, no tanto por la hora, no es muy temprano, pero bueno. Y sin café, ¿Verdad? Mira, hay, como cualquier cambio provoca ciertos efectos en determinados grupos de personas. En este de los 900, no, los 300, perdón. Es que también luego dicen 900, a veces no sabe uno verdaderamente tasar. Nosotros somos un comité ejecutivo elegido legalmente, a través de una elección. Y bueno, y desde luego siempre dimos un cambio dentro de la ANDA. Es muy difícil aclarar punto por punto todo, no se puede y trabajar al mismo tiempo, desde el ausentismo hasta todas esas cosas, pues es muy fácil hablar, es muy fácil decir, es muy fácil expresarse, escudados en una libre expresión, ¿no? Pero acuérdate que la libertad de expresión, antes que ser un derecho, es una responsabilidad. Totalmente. Y si tú no pruebas en ese sentido, entonces yo no te voy a decir aquí, ve mi tarjeta de checar, porque además de que no hay para el secretario general, pues, y que el secretario general tiene que hacer no solo trabajos dentro de la ANDA, de burocracia, sino también hace trabajo externo en las oficinas de gobierno, en el Congreso, con los compañeros, etcétera, y aparte tenemos que trabajar también en nuestro oficio. Me explico, no es tan fácil tasar todas estas cosas y expresarlas nada más así porque sí. Están creando una confusión hasta cierto punto violenta, y eso es lo peligroso. El comité está trabajando, no solamente el secretario general, todo el comité de la ANDA, y de una manera precisa y hacia donde nosotros queremos que vaya el cambio. Tenemos el derecho. Mira, por ser un nuevo comité. Yo estoy a favor de los cambios, se los comenté en ese momento, pero también ellos puntualizaron cosas que creo que sí son muy serias, y si yo se los dije, que esto ni siquiera iba en cuestiones del sindicato como tal, sino que si llegaba a eso tendría que ser una cuestión penal y tendría que ir hacia ese lado, una cuestión legal. Hablaron justamente de desvío de recursos, tal cual lo mencionaron, y hablaron también de violencia y acoso. A lo que voy. Lo mío es ocaso. Ocaso, ¿no? Mira, quisiera yo regresar a dos puntos que creo que tú mencionaste con mucha fortuna, ¿no? Porque tu pregunta era, ¿qué es lo que ha estado sucediendo para llegar a este punto de conflicto? Y tú mencionaste, por un lado, y lo tengo aquí, la palabra el nuevo régimen, un nuevo régimen, y por otro lado, un enfrentamiento entre dos generaciones. Uh-huh. Y creo que esos dos elementos sí han sido muy importantes y son en efecto la causa de que este grupo de compañeras y compañeros que se denominan los 300 entre en el conflicto con el nuevo CEN. Es decir, ellos remontan la historia, ¿verdad?, a la presencia de tres compañeros nuestros, Felipe Nájera, Floribela Alejandra, Alfredo Barrera, que fueron los que trabajando en la ANDA se dieron cuenta de que había pues una administración deficiente, de que había corrupción, de que faltaba modernizar a la ANDA, incluso denunciaban un faltante de 21 millones de pesos que aún se sigue investigando, que movilizó a una serie de compañeros, actores y actrices que formamos un movimiento que se llama Anda Tú a Saber. Este movimiento tuvo tal éxito, ¿no?, ante hacerse pública esta información, que ganamos las elecciones con la planilla morada. Es decir, la mayoría de los votantes en una elección, y además... aplastante, además, desde 7 puestos ganamos 6. Exacto, en una elección además donde fue absolutamente transparente y hubo una afluencia de votantes que nunca se había visto en nada, ¿no? Entonces, esta es la desgracia para los compañeros por una parte, que sí hay una alternancia en el poder. Es decir, los que éramos la oposición antes, ahora estamos en el poder y sentimos que no... algo así como con el país. Sí, justamente hablando de eso del país y lo que están diciendo es que muchas veces pareciera que se olvidan de ciertas cosas y de ciertos protocolos que se vivían.
Y es bien difícil, y lo digo con certeza, de que puedas darle gusto a todas las personas. Se necesita una madurez, política muy importante para aceptar que aquel por que no votaste está ahora dirigiendo. Y eso es la democracia, convivir estas dos posturas que son absolutamente contrarias. En ese sentido, creo que este CEN está muy abierto a ese diálogo, pero estamos recibiendo una sí están respuesta. abiertos al diálogo, sí se pueden sentar con ellos y decir las cosas. Son ellos los que no nos dejan informar. Y mira, recuerda que la polarización tiene 3 aspectos. Y para mí solamente el primero es válido. O sea, la verdadera oposición que trabaja como oposición, que es cuidando, criticando lo que hace el que está en el mando. El siguiente es bueno, y que no está de acuerdo, de luego. El siguiente es el que desea que te vaya mal. Es el segundo. Y el tercero más peligroso es el que trabaja para que le vaya mal al que está allá, ¿me explico? Entonces, en ese sentido está este grupo. Y creo que tomar la bandera de la bandera, del logo, de todo, o sea, son cosas que, bueno, es natural los cambios. Evolución. O sea, cuando dicen las banderas de 78 años, bueno, espérame, hay banderas que han cambiado durante mucho, incluso la mexicana, me explico, no es... Son cosas, la cuestión de desvíos de recursos, caray. Dice, si tú vieras cómo dejaron en este sentido las arcas de la ANDA o los derechos que teníamos, estamos trabajando desde luego por una modernización. Tiene que ser otra cosa el sindicato, tiene que adaptarse a una nueva reforma laboral, a una nueva ley que se está estableciendo. No somos absolutamente independientes, convivimos con un gobierno, convivimos con nuestro propio gremio y con el país mismo, con nuestra sociedad. No podemos decir, nosotros somos así y ya, a ver cómo le hacen ustedes. No, tenemos que adaptarnos, nos regimos por una ley federal del trabajo que está cambiando y por lo tanto adaptarnos. Yo tengo una duda, estaban hablando de esto. Yo muchas. Bueno, o tengo también yo muchas dudas. A final de cuentas, los que más siempre son afectados son las personas a las cuales se está trabajando de un lado y del otro. Aquí entre dimes y diretes, o entre políticas, o entre perspectivas, o entre cómo ven las cosas, ¿qué se está haciendo para trabajar en pro de todos los compañeros? Que a final de cuentas eso es lo importante, si hay un grupo o no, qué es lo que se está haciendo para que la queja viene de ahí. La queja que ellos también decían más es que están siendo afectados los compañeros porque hay menos condiciones de trabajo. Es otra cosa que ellos tocaron. El sindicato corre de acuerdo al país y los cambios provocan estas reacciones. No se ha perdido nada, y la tendencia era a perderse de alguna u otra manera hasta los mismos edificios de la ANDA, los mismos bienes. Se han adquirido nuevos en materia de comodato, por ejemplo, y ahora es negativo eso para ellos. Me explico, cuando conseguir algo para la ANDA es un beneficio. Se está trabajando en la modernización, tal y como lo prometimos en la campaña, en nuestro sistema de nómina única, en el padrón, en sistemas mismos digitales dentro de la misma ANDA. La transparencia es absoluta. O sea, se puede consultar todo lo que se hace dentro de la ANDA. Hay nueva relación con la industria. Es lo que debemos entender, no es la misma de antes. O sea, no es que se estén perdiendo los trabajos se están atomizando. Es distinto. Es distinto, y nuestra relación con la industria nunca va a ser violenta. De ninguna manera queremos ninguna huelga ni nada de esto, pero es distinta de acuerdo a la ley. No es distinta como nosotros queramos o ellos quieran. Digo, no, nos tenemos que tasar en algo para evitar esto mismo, los enfrentamientos. No queremos ninguno ni con la industria, y mucho menos con la industria. En ese sentido es como muy sintomático, ¿verdad? Que por un lado ellos exigen que la ANDA regrésenos la ANDA como era antes. Como era antes. Que la ANDA no necesita cambiar. Y creo que lo que nos llevó a nosotros ahí es justamente lo contrario, es decir, la ANDA necesita cambiar porque el mundo está cambiando. Y ellos de alguna manera piensan que modernidad, que cambio implica un desprecio por la historia del sindicato, implica una discriminación por la tercera edad. No. Y creo que eso es mentira, ¿no? Este comité ejecutivo no tiene ninguna intención de afectar los legítimos intereses de ninguno de los socios, de cualquier edad, de cualquier calidad sindical, ¿no? Lo que sí queremos es democratizar el sindicato. Quisiera referirme a una cosa que ellos mencionan, por ejemplo, ¿no? Somos 8,318 socios, de los cuales el 32%... De los 80,000 actores que hay en el país.
de los cuales el 32% son activos y honorarios. Ellos mencionaron de repente que ellos son, que la mayoría de los actores son activos y honorarios. Solo el 32%. Ese 32% es el que tiene, por ejemplo, acceso a la previsión social. Y depende, porque los actores que son activos a veces pueden tener servicios y a veces no. El restante 68% del sindicato son gente joven que cotiza, que trabaja con la esperanza de en algún momento llegar a tener esa posición privilegiada. Es el 68%. Entonces, por supuesto que tenemos que democratizar el sindicato y abrir los beneficios a todos, y eso implica cambios. El mundo está cambiando, ya no hay exclusividades en la televisión, o sea, el momento en el que ellos vivieron el sindicato en todo su esplendor tenía otras condiciones económicas y laborales, y a eso no es culpa de los dirigentes del sindicato, es que así se está moviendo ahora el país, la vida, ¿no? Y además la ANDA corresponde, perdón. Sí. Además la ANDA corresponde a las etapas que ha tenido el sindicalismo en México. Y venimos de un charrismo trepidante, absurdo y violento, que es lo mismo que sufrieron todos los sindicatos del país. Estamos tratando de salir de eso que afectó tanto a los sindicatos. Y las mentalidades como la del señor que estuvo con ustedes el día de ayer, ¿fue? Hace 3 días ya. Hace 3 días. De veras, tú no necesitas aclarar, yo no tengo nada con la izquierda. ¿Qué es? ¿Eres de derecha o ultraderecha? Por comentarios, por hechos, por sucesos. Este señor es un ultraderechista, es un admirador de Pinochet, de veras, de veras, y se sabe, y él anda a sus gritos cuando ellos estuvieron dentro del sindicato, cuál era su función y cómo era. Bueno, ante eso, no es que yo juzgue alguna posición, pero sé la violencia que a veces pueden llegar a esgrimir cuando se les quitan sus canonjías. Sí, la preocupación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa violencia que pueden despertar. Mucho cuidado, porque estamos en un momento muy importante y muy esperanzador del país. Ok, yo quisiera ir terminando con 2 cosas. ¿Están abiertos a que en algún momento se puedan entablar las pláticas y negociaciones por el bien de todo el sindicato? Legales. Mientras todo sea legal, sin violencia, sin alteraciones de ninguna especie, lo haremos con mucho gusto. Y segunda, se hablaron que llegó a haber corrupción anteriormente en otras administraciones de la ANDA. Gran problema que vive este país y gran problema que viven los sindicatos, diferentes empresas, es que no se pasa a un siguiente nivel, que me refiero tal cual ir a instancias legales. Nosotros estamos. O sea, cuando vieron este desvío de recursos, ¿ya hay ya algún tipo de demanda y todo eso para que...? Por ejemplo, corre en una que, por ejemplo, la Casa del Actor. Nosotros tuvimos una demanda de parte de la Casa del Actor, que es nuestra, hacia la misma ANDA por inmatriculación de bienes, por ejemplo. Y nadie había enfrentado esa demanda. A la Casa del Actor, la ANDA le corresponde dar determinada cantidad de dinero mensualmente. Y nadie llevaba control de eso. O sea, nada más entregaban, por ejemplo, 700,000 pesos al mes y no había facturas. O sea, nada más se daba el dinero. O no solo se justificaba la mitad. Cuando nosotros paramos eso, claro, pusieron el grito en el cielo. Y vino otra demanda contra la ANDA y nosotros estamos ya, pero a través de las cuestiones legales, no es nomás, pero ya están, lo voy a demandar. Están señalando nombres, o sea, sí hay nombres. Sí, claro. O sea, porque eso es lo importante. A final de cuentas, si se queda como en el papel, pues vamos a seguir lo mismo. Ya está. Sí, ya está. Está en investigación, justamente. Pero lo de la Casa del Actor ya ganamos la primera instancia. Por ejemplo, la asamblea, que ellos repiten, donde nos destituyeron. Nosotros ya fuimos a conciliación y arbitraje a demostrar, o sea, ya tenemos la primera instancia también ganada, y ellos dicen, no, nosotros somos. Bueno, vayan y demuéstrenlo ante las instituciones que deben ser legalmente, y no lo hacen. Nosotros ya. Oigan, les quiero agradecer muchísimo el tiempo. Lo que quisimos dar es que hubiera igualdad de circunstancias ante los 2 puntos de vista. Sí. Les dimos exactamente el mismo tiempo para que ustedes puedan hablar. Y por último, nada más me gustaría saber, ¿la ANDA se va a rescatar, va a mejorar? ¿Y en cuánto tiempo? No hay de qué rescatarla. La estamos trabajando. O sea, la ANDA no está perdida, señoras y señores. No está perdida, tranquilos. Pero sí, la invitación es para todos los compañeros que ahorita puedan ver esta entrevista, a que se acerquen al sindicato, ¿no? Que sin la participación justo de los trabajadores, pues no podemos ni mejorar ni enfrentar los nuevos retos. Entonces,
Hay mucha información en las redes sociales del sindicato, que es @andactores, en nuestra página oficial www.landa.org.mx. Entonces, les pedimos que acudan al llamado de este comité, que se integren al sindicato, que trabajen y que defiendan sus intereses, porque finalmente no son los nuestros, son los intereses de Los de todo el todos. gremio. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, por mantenernos favor, informados sí, y atentos. y atentos. Y por favor, y eso de veras, y lo he repetido, los programas de espectáculos, ciertos programas de espectáculos, a ciertos programas Mira de al presidente, espectáculos, mira, no, compare. a ciertos, sí, lo decía por eso, a ciertos programas de espectáculos, no les conviene que se arregle el problema en la ANDA. Ese es un gran Les da de problema. comer también. Carnita para él, sí. Entonces, El escándalo. le pedimos, sí, se los he pedido de favor, muchas veces. Pueden hacer o entrevistar o decir, o la relación que tengan con cualquier actor o actriz, tienen toda la libertad. También con la ANDA, pero es otra la responsabilidad. Claro. La ANDA es una institución que a ellos no les conviene. Hay que ser Esa regla. éticos en el trabajo. Sí, De sí. verdad, muchísimas gracias. Pues ya está ahí. Esperemos que esto llegue a un buen fin por el bien de todos los Ojalá. Tiene compañeros. que. Va a llegar, no se preocupen. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos aquí. Nosotros continuamos con más.